Muy bien, entonces allí nos encontramos con un nuevo episodio. Una de las cosas que les quería comentar es que si bien este pasaje está al final de Jueces, no necesariamente cronológicamente está en el final, ¿sí? De hecho, es muy probable que este pasaje que vamos a leer hoy se haya vivido en la última etapa del gobierno de Josué. ¿Se entiende esto? Es decir, antes de los jueces, ¿sí? Por alguna razón aparece en el epílogo, que es al final, digamos, es la parte final de Jueces, pero cronológicamente estaría ubicado en un tiempo anterior al primer juez, ¿sí? Ya vamos a ver bien por qué. Ahora, este pasaje, estos dos capítulos, vamos a leer los dos capítulos enteros. Básicamente, esencialmente, tiene 4 episodios, ¿sí? Capítulo 17, versículos 1 al 4. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: Los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste, y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: Bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo: En verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata, y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Muy bien, entonces acá tenemos a un primer personaje que aparece ahí, que se llama Micaía, ¿sí? Y aparece también la mamá de Micaía, ¿sí? Ahora, Micaías viene a su mamá y le dice: mamá, ¿sí? Resulta que este dinero, que eran ¿cuánto? 100 siclos de plata, es decir, 100 monedas de plata, ¿sí? Estos siclos de plata que te robaron y acerca de los cuales maldijiste, resulta que fui yo el que te los robó. Su hijo, ¿no? ¡Qué joyita! ¿Sí? Resulta que fui yo el que te los robó. Y ahora es interesante porque lo primero que nosotros vemos acá es que esa maldición que había pronunciado su madre acerca del tipo que le había robado esos 100 siclos se convierte en una bendición, ¿no? Es decir, miren lo que dice allí en el versículo 17, el capítulo 17 dice: bueno, un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí, el dinero está en mi poder, yo los tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío, ¿no? Lo bendijo después de haber maldecido porque al tipo que le había robado. Obviamente uno dice: bueno, es su hijo. Pero el tema acá, y es como titulé este primer episodio de la vida de esta narración, ¿sí? Es una madre consentidora, ¿sí? Una madre que termina dedicando el dinero que su hijo le había robado a su propio hijo, para hacerle, ¿qué? Una imagen de fundición. O sea, viene Micaía, le dice: bueno, yo te robé el dinero, tomá, y la madre ni siquiera le reprocha, ¿no? Él dice: ay, bueno, hijo, entonces quédate con el dinero. Esta madre ni siquiera maldice a su hijo, o sea, no es que lo maldiga, pero ni siquiera le reprocha lo que su hijo le ha hecho, ¿sí? Sino que al contrario le dice: mamá, te devuelvo el dinero. Y le dice: no, quédatelo, porque en definitiva yo lo iba a dedicar para hacer una imagen para mi hijo, ¿no? Y lo otro interesante es que la madre dice que este dinero lo dedicó a Jehová, y hablan de Jehová, ¿verdad? Hablan de Dios. Hablan de Dios. ¿Y qué es lo que terminan haciendo? Construyendo ídolos. Es una incoherencia total, ¿sí? Y bueno, de tal palo, tal astilla, en este caso, la madre y el hijo, los dos idólatras, ¿sí? Entonces, este es el primer episodio. Una madre consentidora, una madre que consentía a su hijo y le permitía hacer, inclusive, hasta lo bendecía por haberle robado, ¿no? Y estamos hablando acá, Micaías no era un muchachito de 4 o 5 años, ¿sí? Estamos hablando de que acá Micaías era un hombre hecho y derecho.
Bien, el siguiente episodio que nos habla acerca de Micaías está del versículo 5 al 13. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita, y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá, para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa, y serás para mi padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Ahí va. Entonces, Micaía, ¿qué hace él? Se construye unos ídolos. O sea, primero, en realidad la mamá no le dice, bueno, no, quédate vos con el dinero, le dice a la madre, ¿no? Y entonces ella agarra de los 1100 siclos de plata, saca 200 y construye una imagen, ¿sí? Pero además Micaías también, y la pone en la casa de Micaías, pero además Micaías también construye otras imágenes, dice, terafines, en algunos lugares va a aparecer terafines, que los terafines son pequeños ídolos domésticos, pequeños ídolos de la casa. Entonces, y hace varias cosas interesantes, Micaías. La primera de ellas es, ¿a quién instituye en primer lugar como sacerdote? A su hijo. ¿De dónde dijimos que era Micaías? De la tribu de Efraín. ¿Podía Micaías tener un hijo que fuera sacerdote? No, porque tenía que venir de la tribu de Leví. Eso estaba por ley, Levíticos, ¿no? Todo Levíticos, Números, Éxodo, y todo eso nos habla de que todo sacerdote tenía que venir de la tribu de Leví, ¿sí? Ahora, lo primero que hace es aberrante, ¿no? Construye ídolos y su casa, dice, y este hombre tuvo casa de ídolos, ¿no? Casa de ídolos. Lo segundo que hace, instituye a su hijo como sacerdote. Pero después resulta que viene un levita, ¿no? Ojo que este levita era un levita ocioso, era un levita que no tenía nada que hacer, ¿sí? Se nos dice que vienen de Belén, ¿sí? Hay algo por ahí, realmente la Biblia no nos dice que no sea levita, y la realidad es que los levitas no tenían parte ni heredad en Israel. Entonces ellos se establecían en diferentes ciudades de todo Israel, podía haber levitas. No venía de una tierra de Leví porque no había ciudad de Leví, ¿sí? Solamente que no tenían parte ni heredad y estaban distribuidos entre las tribus de Israel. Porque Dios dice, cuando se hace la distribución con Josué, dice, su heredad será el Señor. Bien, entonces viene este levita que aparentemente no tenía nada para hacer y estaba buscando un lugar donde vivir, y se encuentra con Micaías, y Micaías le dice, en realidad es con el hijo de Micaías, ¿no? Y le dice, o Micaías, ahora no me acuerdo, no importa, se encuentra y le dice, ¿qué estás haciendo? Y dice, no, estoy buscando dónde vivir. Y le dice, bueno, quédate acá, y ya de paso servís como sacerdote, porque tenemos una casa de ídolos. Ahora, si este levita era un levita, sabía que no se podía adorar a ídolos. Pero ¿qué pasó? Le ofrecieron un sueldo, comida y vestido, y le gustó la idea. Y se quedó como sacerdote de Micaía ahí, sirviendo y ministrando a los ídolos de Micaías. ¡Qué desastre!, ¿no? Acá yo llamé este episodio número 2 el sincretismo de Isaías. ¿Saben lo que es sincretismo? El sincretismo religioso es la mezcla de la religión pura con actividades o prácticas paganas, ¿sí? Eso es el sincretismo religioso. Entonces, Micaías lo que hace, porque es interesante que Micaías habla de Dios, habla de Jehová, ¿verdad? De hecho, miren cómo termina en el versículo 13. Dice, y Micaía dijo, ahora sé
que Jehová me prosperará, porque tengo levita por sacerdote. Entonces era una cosa loquísima esto, ¿no? Era muy loco. Uno dice, ¿en qué estaba pensando Micaías? ¿O qué había aprendido Micaías? Aparentemente nada. Entonces, ¿qué pasa? Micaías, como dijimos, instituye a su hijo como sacerdote, después instituye a un levita. Y como viene un levita, y como es de la tribu de Leví, y como corresponde que un levita sea sacerdote, entonces Micaías dice, justito, bien de Dios, ¿no? Bien de Dios. Acá está este sacerdote que es levita, y ahora sí el Señor me va a prosperar porque tengo un levita como sacerdote. Y él se imagina, en su mente allá, que Dios lo está respaldando en lo que está haciendo. El episodio 3 es el capítulo 18, del 1 al 13. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres de entre ellos, hombres valientes, de Zora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra, y les dijeron, id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín, hasta la casa de Micaía, y allí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él les respondió, de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote les respondió, id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino. Y estaban lejos de los sidonios, y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Zora y Estaol, sus hermanos les dijeron, ¿qué hay? Y ellos respondieron, levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. ¿Y vosotros no haréis nada? No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado, y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces salieron de allí, de Zora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Y fueron y acamparon en Kiriath Jearim de Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan, hasta hoy. Está al occidente de Kiriath Jearim. Y de allí pasaron al monte de Efraín, y vinieron hasta la casa de Micaía. Muy bien. Acá aparece otro personaje u otro grupo en escena, que es la tribu de Dan, ¿sí? Ahora, hay varias cosas que se nos dice acerca de esta tribu de Dan, ¿sí? La primera de ellas que se nos dice es que esta tribu era una tribu que no tenía heredad, ¿sí? Dice, en aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Hay una cuestión acá, y es que en realidad a Dan sí se le había dado posesión, ¿sí? Josué 19:47. Y les faltó territorio a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem, y tomándola la hirieron a filo de espada, y tomaron posesión de ella, y habitaron en ella. Y llamaron a Lesem Dam, del nombre de Dan, su padre. Así es. Entonces, vieron que acá vemos un episodio que está
es contemporáneo con Josué, ¿sí? Y se nos está hablando acá de la toma de Lesem, que acá se traduce como Lais, es lo mismo que Lesem, ¿sí? Y ahí se nos está diciendo, lo que ocurre no es que en realidad Dan no tuviera posesión, sino que les quedó chico el terreno. Dan es la segunda tribu más grande, solamente superado por Judá, ¿sí? Y realmente les quedó chico el terreno, y el terreno que la tierra que se les había asignado, era una tierra buena, una tierra productiva, ¿sí? Pero ¿quiénes moraban en esa tierra? Los filisteos. Y los filisteos sabemos ya por la historia que fueron duros de roer, un hueso duro de roer, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? La tribu de Dan nunca pudo sacar a los filisteos y por ende también les quedó chica el territorio. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a buscar hacia dónde expandirse. Es lo que ocurre en este pasaje de Jueces. Ellos buscan a dónde expandirse. O sea, digamos que esta historia es la ampliación del versículo 47 de Josué 19. ¿Sí? Entonces, ellos buscan dónde expandirse y mandan espías, como era lo que usualmente hacían, a ver cómo estaba la tierra, ¿sí? Esos espías se encuentran con el levita, ¿verdad? Y lo interesante de acá de la tribu de Dan, o esta gente de la tribu de Dan, es que le dicen al levita, a ver, todos sabíamos que ¿dónde se adoraba? Se adoraba en el tabernáculo, ¿sí? Y ya estaba instituido un sumo sacerdote y todo. Pero hay una realidad que nosotros vamos a ver en el versículo 6 del capítulo 17, miren, lo leo así. Y es que en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿sí? Y ese era el problema. Entonces, ¿qué viene? Los de Dan, estos tipos que vienen acá de espías, se encuentran con el sacerdote de Micaía y le dicen, consultá a Dios. Y es interesante porque Dios aparece allí y es como que, bueno, y Micaía, el sacerdote, el levita, le dice, sí, vayan, háganlo. Dios les da para adelante, le dice, ¿no? Cualquiera, pero bueno, le dice, sí, vayan, háganlo, ¿no? Entonces ellos van, ven la tierra y se dan cuenta de que la gente que habitaba ahí estaba ociosa, estaba confiada y no se iba a imaginar nunca que les iban a caer con guerra, ¿sí? Entonces los espías vuelven y avisan y dan aviso de que vamos ahora porque esta gente está desprevenida. Vamos, caigámosle y la tierra es buena, así que vayamos y hagamos guerra y tomemos ese lugar. Bien, este es el informe de los espías, es el episodio 3, lo leímos recién. Una tribu sin posesión, en realidad no era que no tenía posesión, sino que como no habían podido conquistar completamente la tierra en la que se les había asignado, el lugar les había quedado pequeño. Los espías y el levita hacen como que buscan de Dios, indagan de Dios en ese momento. Y aparentemente el levita les dice, bueno, sí, vayan, ¿no? Y los espías finalmente encuentran la tierra ociosa y entregan el informe a su gente. El episodio 4 y el último habla de la institución del templo o del santuario de Dan, ¿sí? Del versículo 14 en adelante hasta el 20. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos, ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita, en casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres, que eran de los hijos de Dan, estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote.
¿Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel? Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen, y se fue en medio del pueblo. Bien, esa es la primera parte de este episodio, ¿sí? En donde vemos un sacerdote que el tipo no tenía ningún respeto de lo sagrado. O sea, de hecho lo que estaba haciendo no era ni sagrado para él, era una cuestión de plata. Nada más que de eso. Entonces vienen, se dirigen a la campaña a tomar Lais o Lesen, ¿sí? Se dirigen y se encuentran de camino con este sacerdote. En realidad van y se van a robar los ídolos de Micaía. Y el sacerdote viene y le dice, ¿qué están haciendo, muchacho? Y le dicen, chitón, cállate la boca. ¿Por qué no venís con nosotros mejor? ¿No es mucho mejor para vos ser sacerdote de toda una tribu que de una sola casa? Y acá la repercusión en realidad es económica, ¿sí? Es económica. Porque obviamente un sacerdote no iba a vivir del aire, ¿no? Ni del amor a Dios. Ellos vivían de las ofrendas y lo que se les daba. Y si era sacerdote de todo un pueblo, era mucho más. Y el sacerdote chocho quedó contento y se fue con ellos. Un sacerdote completamente corrupto, sin noción de lo que es sagrado, ¿no? Ahora sigamos con el siguiente, del 21 al 26. Y ellos se volvieron y partieron, y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron, y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía, ¿qué tienes que has juntado gente? Él respondió, tomasteis mis dioses que yo hice, y al sacerdote, y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me decís, qué tienes? Y los hijos de Dan le dijeron, no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan, y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Muy bien. Entonces, una vez que se llevan a su sacerdote y a sus ídolos, se empiezan a ir la gente de Dan, ¿no? Se empieza a ir. Y cuando Micaía se da cuenta de que lo dejaron sin nada, reúne a los vecinos y se va detrás. Y empieza ahí, los persigue, y los de Dan le dicen, ¿qué te pasa, Micaía? Es como una charla bien de mafiosos, ¿no? Porque dice, ¿qué pasa? Hasta en un tono así, hasta lo podemos imaginar en italiano, ¿no? ¿Qué pasa, Micaías? Y Micaías le dice, ustedes se llevaron mi casa, mis cosas, mis ídolos, no me queda nada. Entonces le dicen, miren la amenaza cómo viene. Deja de dar voces, deja de venir detrás de nosotros gritando, porque los más enojones se pueden enojar. No sea que te quedes sin tu vida también. ¿Vieron? Es una amenaza así bastante de mafioso, así, ¿no? Mirá que acá dice, yo soy bueno, dice, pero acá los que se enojan, los más enojones, los de temperamento más fuerte, se pueden enojar y te podés quedar sin tus ídolos, sin tu sacerdote y sin tu vida. Entonces ahí vemos un Micaías frustrado. Un Micaías que se queda sin nada, ¿no? A la final, este Micaías que pensaba que había sido respaldado por Dios en su empresa de construir su propio templo, su mini templo de ídolos, ¿no? Termina perdiendo todo. Y finalmente, del 27 al 31. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada, y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón, y no tenían negocios con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-Rehob. Luego reedificaron la ciudad, y habitaron en ella, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan, su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad de Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla,
y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan, hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho, todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Bien, ahora miren, lo que ocurre después de todo esto es que efectivamente Dan gana la guerra, ¿sí? Se instituyen Lais, pero lo interesante es que dicen, y allí tuvieron, en el versículo 31, levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho, todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Es decir, Dan instituye, levanta un santuario con ídolos, ¿sí? Ahora, esto es cualquiera, ¿no? ¿Saben qué ocurre con Dan? La verdad es que no anoté el pasaje, pero Dan deja de figurar entre las tribus de Israel en Apocalipsis y en otros pasajes del Nuevo Testamento. En Hebreos tampoco se la menciona más, ¿sí? Dan y Efraín son las dos tribus que dejan de figurar entre las tribus en el Nuevo Testamento, en Hebreos y en Apocalipsis, ¿sí? ¿Por qué? Porque fueron las dos tribus idólatras del pueblo de Israel, que instituyeron la idolatría. Así que es interesante porque su lugar, el lugar que les correspondía, fue quitado. Cuando se habla de las 12 tribus, se menciona la tribu doble de José y se menciona a José como una tribu aparte para reemplazar a Dan. Interesante, ¿no? Bien, ahora ¿qué concluimos de todo esto? El versículo 6 del capítulo del 17, que dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, es una explicación de todo el tono, nos da la pauta de cuál es la historia de Israel en el tiempo de los jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿sí? Y esa es la decadencia de la que se habla constantemente. Por eso el pueblo de Israel, en toda la historia de los jueces, tiene que sufrir una y otra vez el flagelo, el látigo de pueblos enemigos, de pueblos que deberían haber estado ya destruidos, ya vencidos. Pero no, sufren por causa de ¿qué? De que cada uno hacía lo que bien le parecía. En el versículo 18 se vuelve a repetir algo similar, aunque se omite la segunda parte, dice, en aquellos días no había rey en Israel. Y esta expresión es casi un lamento. Es prácticamente un lamento de algo que sucedió y algo completamente desafortunado. Que en Israel cada uno hiciese lo que bien le parecía, ¿sí? Es algo lamentable. Y uno dice, ¿qué Israel necio? Tenían la palabra, tenían la ley, tuvieron líderes importantes, vieron milagros de Dios. ¿Qué Israel necio? Que se le ocurre hacer lo que bien le parece, ¿verdad? ¿O no pensamos así muchas veces? Vemos a Israel y decimos, necio. Algunos temen decir sí, porque ya saben lo que viene, ¿cierto? Este versículo, con el que termina el libro de Jueces, también termina de esta misma manera. En ese tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿sí? Prácticamente es un lamento que nos revela la causa de la decadencia del pueblo de Israel. Una decadencia que no empieza con necesariamente lo inmoral. ¿Saben? Jueces nos muestra que la decadencia de Israel empieza cuando el pueblo deja de lado a Dios. Ese es el primer paso hacia la decadencia, dejar de lado a Dios. No es, tomar decisiones políticas erradas, no atender a los pobres o vivir en una sociedad completamente inmoral. Esa es la consecuencia, pero el primer paso hacia la decadencia es dejar de lado a Dios. Ese es el primer paso de la decadencia, cuando ellos empiezan a dejar a Dios de lado para adorar ídolos que nada tenían que ver con Dios. Y tan chueca estaba la mentalidad de Israel, que inclusive metían el nombre de Dios en procesos de adoración que nada tenían que ver con Dios. Es decir, se levantan ídolos y dicen, Dios me respalda, Dios me está ayudando, levantándose ídolos, autoengañándose. Tan torcida era la visión que tenía el pueblo de las cosas de Dios, que hacían lo que les parecía y todavía pretendían que Dios los apoyara en eso. Por un lado,
Obviamente Micaías, la madre de Micaías y el levita y la tribu de Dan no eran ajenos a esta realidad. Un ladronzuelo consentido por su madre, a quien no se le aplicó disciplina, que construye un Dios a su imagen. ¿Y saben cuál es el tema? Bueno, diluye el verdadero culto entre prácticas paganas y se atreve todavía a decir que en ello Dios está presente. ¿Y saben qué pasa muchas veces? Que en nuestro deseo de hacer lo que nos parece, empezamos a construir un Dios a nuestra imagen. Cuando hacemos las cosas a nuestra manera y hacemos las cosas porque nos parece que debe ser así, es indefectiblemente nos vamos a alejar de la voluntad de Dios. Porque engañoso es el corazón del hombre. Vieron que hoy por ahí muchos dicen, sigue a tu corazón. Y suena una frase tan linda, ¿no? Sigue a tu corazón, haz lo que tu corazón te diga. Cuando la Biblia nos dice claramente que el corazón del hombre es engañoso. Por seguir al corazón, cuántas cosas, cuántas barbaridades no se hicieron. Ahora, el que hace lo que quiere, indefectiblemente se termina alejando de la voluntad de Dios, porque no se trata, cuando vivimos bajo la voluntad de Dios, no hacemos lo que queremos. ¿Qué hacemos? Lo que Dios quiere, la voluntad de Dios. Eso es lo que deberíamos hacer. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando hacemos lo que queremos, intentamos que Dios justifique lo que queremos. Y en ese camino de intentar que Dios justifique lo que queremos, nos empezamos a inventar un Dios a nuestra imagen. Un Dios que se acomode a lo que yo estoy haciendo. Un Dios que pueda justificar lo que yo estoy haciendo. Pero ese Dios no es el Dios de la Biblia. Terminamos creando un ídolo que se aleja completamente de Dios. ¿Vieron que hoy como que Dios es nuestro amigo, pero nunca es justo? Nunca es un padre que disciplina, siempre es nuestro amigo y siempre es amor. Pero es clara la Biblia cuando dice que parte de la naturaleza de Dios es justicia. Cuando dice Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y el fuego es la señal, el símbolo de la justicia, de lo justo, de lo que purifica, de lo que discierne lo que está mal y lo saca y lo limpia. Pero a veces terminamos creando un Dios a nuestra imagen y semejanza. Un Dios que se pueda bancar todo lo que yo hago y que no esté mal. Y eso es idolatría, y es la peor de las idolatrías. Nos engañamos a nosotros mismos disfrazando de piedad el hacer lo que se nos antoje. E inclusive, y a veces le hacemos decir a la Biblia lo que la Biblia no dice, con tal de que la Biblia pueda justificar lo que yo estoy haciendo. Y no es así. Mis experiencias, mi manera de vivir no puede condicionar lo que la Biblia es, o lo que Dios es, o lo que Dios dice, o lo que Dios manda. Yo no puedo decir, yo hago esto, Dios debería permitirlo porque yo lo hago, entonces Dios lo permite. ¿Por qué? El que hace lo que quiere indefectiblemente termina alejándose de Dios. Dios es claro. Hace poco escuchaba, la verdad que no me acuerdo bien si fue, creo que fue Jesús Adrián Romero, alguno de estos, y decía esto, ¿no? Dios es claro en cómo, Jesús Adrián Romero fue. Dios es claro en cómo quiere que le adoremos y en qué es lo que quiere de nosotros. En eso Dios es claro. No hay a mi manera o a la manera o cada uno a su manera. No, Dios es clarísimo en cómo quiere que nos acerquemos a Él. Sobre eso no hay discusión, está en la Biblia. No se hacen las cosas a mi manera o a la manera de otro. Se hacen las cosas, el cristiano, aquel que es creyente y que es sincero y que realmente quiere agradar a Dios, no se va a agradar a sí mismo haciendo las cosas a su manera. Va a agradar a Dios y quiere hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Amén? A veces hacemos tantas concesiones, hacemos lo que queremos y hablamos y miramos al pasado y decimos, ay, este pueblo de Israel, qué necio. ¿Cuántas veces nos hemos visto en aprietos porque hacemos lo que queremos? ¿O cuántas veces no somos capaces de acercarnos a Dios en oración porque resulta que estamos haciendo lo que queremos y porque sabemos que Dios nos va a decir, no, eso no está bien? ¿Cuántas veces no vamos
O dejamos muchas veces de congregarnos porque sabemos que ahí nos van a marcar lo que está mal. ¿Cuántas veces no nos encontramos haciendo lo que queremos? Lo que nos parece. Y esa es la actitud que se condena en Jueces. Cada cual hacía lo que bien le parecía. Inclusive en el adorar a Dios. ¿No? A veces decimos, yo adoro a Dios a mi manera. Esto lo he dicho muchas veces, ¿no? No, yo no me congrego, yo adoro a Dios a mi manera. Pero en la Biblia dice que parte de nuestra adoración a Dios es congregarse. No, pero para Dios no es importante. Eso, y empezamos a tratar de justificar lo que no hacemos. ¿Sí? No es importante ir. Eso no me hace una persona más santa o menos santa. No importa. Dios dijo que lo hagas. Hacelo. Entonces, a veces nos podemos encontrar en la situación de Micaías construyendo dioses a nuestra imagen y semejanza, dioses que justifiquen lo que hacemos, dioses que nos avalen en lo que hacemos cuando hacemos lo que queremos. Pero ese no es el Dios de la Biblia, ese no es el Dios de Israel. ¿A quién vamos a adorar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer lo que nos pianta? ¿Lo que a nosotros se nos parece que tenemos que hacer? ¿Cuál es la lógica que usamos cuando tomamos decisiones? ¿Lo que me parece correcto? ¿Es mi lógica? Me parece que es lógico hacer esto. O definitivamente vamos a Dios y consultamos realmente qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios espera. ¿Sabemos lo que Dios espera? ¿Nos interesa saber lo que Dios quiere de nosotros? ¿Buscamos de la voluntad de Dios constantemente? Buscar lo que Dios quiere para mí es buscar, conocer cuál es su voluntad. ¿Qué es lo que me está enseñando? Y cuando llegan las situaciones en las que tengo que decidir, ya sé lo que Dios me enseñó y lo que Dios me habló. Otros agarrarían una moneda y dirían, Señor, en tu nombre. Básicamente es lo mismo. Entonces, no hagamos lo que se nos cante. Vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Esencialmente, ser cristiano es ser imitador de Cristo. Cristo en todo hizo la voluntad de Dios. Sí, en todo. No seamos los que construyen dioses a su medida, a su imagen y semejanza, sino que más bien seamos quienes buscan ser renovados y reedificados y reconstruidos a la imagen y semejanza del Dios verdadero. Amén. Oremos. Señor, podemos encontrarnos quizá en diferentes situaciones de nuestra vida. Y Dios, yo te doy gracias. A veces también tenemos que pagar las consecuencias de haber hecho lo que a nosotros nos parecía bien y nada más que eso. Sin consultarte, sin tener en cuenta tu palabra, tu voluntad. A veces, Dios, nos encontramos en esa situación de estar haciendo lo que a nosotros bien nos parece. Y con cierta hipocresía miramos hacia atrás y vemos a un Israel que hacía lo que le parecía y lo señalamos. Pero Dios, la buena noticia es que tú nos diste a Jesús como abogado y que eres fiel y justo para perdonarnos. Quizá aún a pesar de tu perdón, tengamos que enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones. Pero Dios, queremos estar en paz contigo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a criar nuestros hijos, no a nuestra manera, ni con nuestra lógica, sino conforme a tu voluntad. Ayúdanos a construir matrimonios no a la manera de uno o del otro, o como nos enseñaron nuestros padres, sino conforme a tu voluntad. Ayúdanos a edificar nuestras vidas, nuestra relación contigo, conforme a tu voluntad, Señor. A construir ministerios conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser como Jesucristo, a ser imitadores. Que tu Espíritu Santo nos hable, nos inquiete, que podamos realmente conocer a quién seguimos por medio de tu palabra, Señor. Y que nunca nos encontremos en esa situación de tratar de construirnos un Dios
que justifique nuestras acciones y nuestro proceder. Más bien, si vemos que nos hemos alejado, que podamos ser también humildes, sencillos, y por sobre todas las cosas que ese deseo grande de agradarte solamente a ti nos lleve a arrepentirnos sinceramente para cambiar de rumbo y retomar el camino. En el nombre de Jesús. Amén.